Oye, Sí, díganme. estaba checando en la plataforma de Moodle donde hicimos el examen y Sí. en un inciso, no me acuerdo en cuál, donde nos pedían encontrar el vector unitario en dirección de un vector, la Sí. plataforma nos daba el resultado como si fuera el vector unitario pero en dirección opuesta. Ajá. Hay que checarlo eso. Entonces, a ver, donde te pedían el vector, un vector en dirección de otro. Ajá. Pero no decía las instrucciones como calcula el vector unitario en dirección opuesta, sino solamente en dirección a este vector que están dando ahí. Ujú. Y pues la plataforma lo calificó mal, pero son los mismos valores, solamente que es en dirección opuesta. Pero eso no pedía el inciso, no sé si por eso le pregunto o le comento. Déjenme También checarlo el del como está ángulo. ahí planteado. O sea, tú dices que lo da en la dirección opuesta. Sí. ¿Y el del ángulo cuál? El que nos dijo que teníamos que meter el ángulo menor, pero Ujú. el ángulo en realidad que salía directamente de la ecuación. Ujú. Pero ahí que, ahí te da más de 180 y la plataforma te daba otro o como. O sea, el ángulo que salía directamente de la ecuación era 109, que era de hecho el que te marca la página. Ajá. O sea, daba 109 y es el que marca la página. O cuál, o sea, mi pregunta es cuál es el detalle con ese para checarlo. Sí, lo que pasa es que cuando lo estábamos haciendo, eh, lo que hicimos, creo que, no sé, bueno, quiénes, era restarlo a 180 porque sería ese el ángulo mayor y pues, el 72, que era la resta, sería el ángulo menor, pero en realidad sí era el ángulo, o sea, el normal, pues el que salía de la fórmula directamente, sin hacer la resta. Ujú. Ok, entonces para checar ese también. Igual en el último, profe, como es una ecuación, no sé si varios, pero un compañero y yo invertimos los signos. O sea, se mantenía la igualdad, pero invertimos los signos. No sé si también lo puede checar ahorita. Y ahí ya desde que les dio su calificación ya lo notaron que estaba cambiado, que se los Sí, marcó mal. sí, pero o sea, como igual los que eran positivos los tenemos negativos y los que tenemos negativos eran positivos. Y pues como es una ecuación, pues se debería de mantener. Ujú. Ok. Perdón, no, casi no te escucho. Muy bajito, muy bajito. ¿Ahí me escucha? A ver, un poquito. A ver, voy a Sí, intentar hablar adelante. fuerte. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que sí fue mi error y así, pero en el examen, no sé si tengan las respuestas bien, pero creo que me marcó el error porque puse más decimales y ahí decía 2, pero, o sea, no sé si están bien las respuestas, pero creo que por los decimales, entonces no quería ver si había como la oportunidad de considerar ahí, checarlo. Ahí la ventaja de ustedes es de que si está todo bien evidenciado, no he checado todavía sus evidencias, pero si todo lo tiene ahí bien evidenciado, ahí es donde podemos hacer ajustes respecto a lo que haya podido tomar la plataforma. Como en ese caso que dicen, si les dio el mismo vector en sentido contrario y está bien, bueno, y ahí es donde yo lo puedo ajustar, ¿sí? Pero sí, por eso la importancia de que haya quedado ahí bien claro en sus procedimientos. Ah, muy bien, profe, gracias. Entonces ya hasta que lo cheque, ¿verdad? Sí, yo ahí las checo y ya cualquier observación pues la ajustamos si es necesario. Muy
Muy bien, gracias, profe. Pues no sé qué tenga la plataforma con ustedes, porque vengo de otra junta en donde estuve presentando, no tuve problemas y ahorita otra vez no me está dejando presentar. Entonces, había estado haciendo algunas notas y ahorita ya las convertí para podérselas mostrar de otra forma, porque no me está dejando compartir pantalla de la forma en que lo habíamos estado haciendo. Les digo, y vengo de estar presentando en otra, entonces no sé qué está pasando en particular con este, pero bueno, de esta forma aquí lo vamos haciendo. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, profe. Esto es lo que iba a estarlo así. Ya tenía aquí esta parte teórica escrita para mostrárselas y hacer algunos ejercicios, pero pues ahorita ya lo pasé mejor a PDF y desde la compu es desde donde me está dejando compartirles, porque acá en la tableta no me está dejando, pero bueno, aquí lo explicamos para que vaya quedando claro. Vamos a checar, estuvimos trabajando con ecuaciones paramétricas, ya vimos cómo tabular, cómo convertir, algo más práctico que era convertir a una ecuación cartesiana eliminando el parámetro, ¿sí? Y entonces estas ecuaciones, pues al final son representaciones de funciones, así que como tales, pues las vamos a poder derivar para hacer los análisis que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer para una función. Entonces, casi en todos los análisis que hacemos necesitamos a la derivada. Si queremos conocer un máximo, un mínimo, concavidades, todos esos datos vienen a partir de la derivada. De ahí la importancia de saber cómo derivar de forma paramétrica, ¿sí? Entonces, anótenle por favor y ahorita vamos explicando lo que apunten.
formas paramétricas de la derivada o cómo es? No alcancé a escucharte bien al final. La forma paramétrica de la derivada, ¿qué, perdón? Así era el tema. Sí. Sí, el nombre del tema es eso, la forma paramétrica de la derivada. Que es la formulita que está ahí en el cuadrado. Y después tenemos para derivadas de orden superior. ¿Listo?
¿Listo? Esto voy a explicarlo. ¿Listo, profe? Entonces vamos a les decía yo hace un momento, cuando tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Lo que tenemos son ecuaciones de funciones, entonces es importante derivarlas. Sin embargo, la derivada que nosotros calculamos normalmente es la de y respecto de x, ¿sí? Ya sea que lo escribamos como y' o dy entre dx, ¿sí? Estamos derivando funciones y, la variable independiente es la x. Y aquí observen, partimos de una ecuación de x que es función de t y y que también es una función de t, ¿sí? Como se alcanza a ver. Puedo derivarlo directamente aquí respecto de, si nosotros lo vemos de forma algebraica y en vez de calcular de x, si esto lo veo como una fracción y aquí yo divido entre dt el numerador y entre dt el denominador, nos quedaría esta expresión que tenemos del lado derecho, en donde yo a y sí la puedo derivar en t y a la x también la puedo derivar respecto de t. Es decir, yo para calcular el dy en dx que estamos buscando, que es el que significa, el que geométricamente es la pendiente de una recta tangente a la función, ¿sí? Ese dy en dx se va a calcular como el cociente o la división de la derivada de y, ¿sí? Respecto de la variable de la que depende que esté, entre la derivada de x. Obviamente, para que esta división tenga sentido, el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos calcular el dy en dx y que a partir de lo que nosotros ya conocemos de cualquier función, podemos entonces analizarla, sacar, les decía, máximos, puntos de inflexión, mínimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que calcular el cociente de estas dos derivadas. Lo que yo obtenga aquí, que va a ser mi derivada de y respecto de x, en términos de qué variable va a estar. ¿De quién depende mi dy en dx cuando tengo funciones paramétricas? De t. Va a ser de t, efectivamente. Entonces, lo que obtengo es una función. Por tanto, tiene derecho a ser derivada nuevamente, pero va a estar otra vez dependiendo de t. Por tanto, si yo quiero calcular derivadas de orden superior, es decir, como esta segunda derivada que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos que tener presente que la segunda derivada es derivar la primera derivada, ¿sí? Esta primera derivada la calculamos con la fórmula que acabamos de ver ahorita. Entonces, esta es una función de t. No la puedo derivar respecto de x, como me lo está indicando aquí la segunda derivada. Entonces, hacemos algo similar. Si yo derivo respecto de t, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Entonces voy a tener una expresión para tener esa segunda derivada. Y es lo que nos queda aquí. La segunda derivada es derivar respecto de t esta dy en dx, que es la primera derivada que está en términos de t. Y eso se va a dividir entre la derivada de x respecto de t.
Entonces la segunda derivada no es así nada más tan directa como una función y igual a f de x. ¿Sí? Si ustedes tienen una parábola y igual a x cuadrada, su primer derivada sería 2x y la segunda derivada nada más es 2. ¿Sí? Derivamos nada más directamente lo que obtenemos. En las ecuaciones paramétricas, la segunda derivada es derivar la primera derivada, efectivamente, ¿sí? Pero respecto de t. Y eso que obtenemos se divide entre la derivada de x. ¿Sí queda clara la idea? Sí, profe. Y siguiendo esa misma lógica, pues así vamos calculando las demás derivadas. Dice aquí una tercera derivada. ¿Sí? La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. La segunda ya se obtuvo aquí. Entonces, hay esto de aquí, esta segunda derivada sigue siendo función de t. Por tanto, la tercera derivada, que es derivar en x, esta segunda derivada, tengo que hacer el mismo procedimiento. Tengo que derivar respecto de t, esta segunda derivada obtenida aquí, y dividida entre la derivada de x respecto de t. Entonces siempre va a quedar abajo entre derivada de x, ¿sí? Desde que calculan la primera derivada por acá, ¿sí? La primera derivada es de y en dt entre de x en dt. La segunda es la derivada de la primera entre derivada de x. La tercera es derivada de la segunda entre derivada de x y así sucesivamente. ¿Sale? El significado que tienen, como estamos sacando la derivada de y respecto de x, ese no cambia. Sigue siendo la misma interpretación geométrica que ustedes hicieron en sus análisis de curvas con funciones de una variable, ¿no? Cuando veían cálculo diferencial. La pendiente, ¿sí? Es la derivada de y en de x, que paramétricamente es esta de aquí. Sí, entonces la pendiente es esta de aquí. Si ustedes quieren encontrar, tienen una función la que sea, y estamos buscando tangentes horizontales, eso lo hacían cuando buscaban máximos o mínimos, ¿no? Un punto máximo, un punto mínimo de una función, lo encontraban donde la pendiente de la tangente era igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar un punto de esos, un punto de tangencia horizontal, pues necesito lo mismo, que la pendiente sea igual a 0. Entonces dijimos, la pendiente es de y en dt, que es esta división de derivadas. Si yo quiero que eso sea igual a 0, ¿qué necesitamos para que en una división el cociente sea 0? Que el numerador sea 0. Así es. Si este numerador es 0, 0 entre algo, sigue siendo 0. Entonces, para que la pendiente sea 0, su derivada es 0. Entonces, este numerador de y en dt es igual a 0. Esta va a ser la ecuación que me va a permitir calcular todas las tangentes horizontales que pueda tener una función, donde la derivada de y respecto de t sea igual a 0. Esto es una ecuación, ¿sí? Estamos trabajando con una función que está en términos de t. Entonces, como es una ecuación, pues de aquí ya ustedes despejarían los valores de t que van a satisfacer esto. Es decir, los valores de t que les van a decir en dónde hay tangentes horizontales para su función. De manera similar, para una tangente vertical, nosotros sabemos que una tangente vertical, la pendiente, ¿sí? De una línea vertical, su pendiente tiende a infinito. Es una pendiente que va crece, 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 de tal manera que cuando está vertical tiende a infinito. Como la pendiente es la derivada y la derivada es una división, pues para que esa división tienda a infinito, necesitamos que se esté dividiendo entre 0. Es decir, que esta de x en dt sea igual a 0. Entonces, esa va a ser la condición para encontrar las tangentes verticales, donde la derivada de x sea igual a 0. Ahí garantizamos esas tangentes verticales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? No, hasta ahorita no, profe.
Gracias. Si hacen memoria, tenemos un ejemplito. Si hacen memoria, las segundas derivadas las utilizábamos en el análisis de curvas para ver qué tipo de concavidad tenía, ¿sí? Si la segunda derivada, al evaluarla en algún punto de una función, les daba positiva, es decir, era mayor que cero, no igual, sino solamente mayor, decíamos que en ese punto la curva era cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada, al evaluarla en algún punto, les daba negativa, es decir, menor a cero, significaba que estábamos en un punto en donde la gráfica tenía esta concavidad. Decíamos que era cóncava hacia abajo. Si hacemos igual a cero, podremos encontrar un posible punto de inflexión, ¿sí? Pero cuando era positivo o negativo, pues estos eran los tipos de concavidades. Entonces, si observan, el significado de la derivada no cambia. Lo único diferente que estamos haciendo, ¿sí?, en comparación con el análisis que hacían por allá en cálculo diferencial, es que ahora trabajamos con funciones paramétricas que por tanto tengo que derivar de forma paramétrica. De ahí en adelante, todo lo demás, el análisis, la interpretación, es lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un ejemplo sencillo. Nos dan un conjunto de ecuaciones paramétricas. X es igual a raíz cuadrada de t, y es igual a un cuarto de t cuadrada menos 4. Dice que t es mayor o igual que 0 para garantizar que la función está definida, ¿sí? Entonces lo que queremos es, para esta función, queremos saber cuánto vale la pendiente y la concavidad en el punto A. Las coordenadas del punto A es el 2,3. ¿Qué harían? Ajá. Y luego, Luego ya se evalúa el punto. pero escuché bien, la derivada de X respecto de t. Profe, Sí, No sé. yo diría que sacáramos el cociente de la derivada de y respecto de t sobre la derivada de x respecto de t. ajá. Y ya una vez que lo tengamos, ¿qué harán con eso? Para sacar la Esa es pendiente. la pendiente, ¿no? Así es. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuál es la pendiente y la concavidad? Entonces, de lo que mencionábamos ahorita hace un momentito, la pendiente es la derivada de y en de x. Entonces necesitamos calcular de y en de x. Como tengo aquí ecuaciones paramétricas, pues será una derivada paramétrica. Y después dice la concavidad, de acuerdo a lo que tenemos todavía aquí en pantalla. La concavidad está dada por la segunda derivada. Entonces habrá que calcular también esa segunda derivada. Profe, Adelante. Sí. y si despejamos el parámetro t y hacemos una ecuación cartesiana y luego la derivamos y después, ¿sí se puede? Esa puede ser una opción, ¿sí? Eliminar el parámetro, obtener una ecuación cartesiana y hacer el análisis. Nada más acuérdense que no siempre toda la función cartesiana es la función que me está dando estas ecuaciones paramétricas. Acuérdense que en algunas ocasiones, como checaron por ahí en los de tarea, hay que hacer algunos ajustes. Entonces tengan cuidado. Lo más adecuado sería trabajarlo en paramétrico. Incluso es más fácil porque derivan no como cocientes, sino derivan funciones más simples, ¿no? Un numerador y un denominador, según sea X y Y. Sale, adelante, todo suyo.
Era lo que le comentaba ahorita a tu compañero. Lo más adecuado es derivar directamente. Por ejemplo, como esto. La pendiente es de y en dx. Como no tengo una función cartesiana, pues sí, una opción podría ser eliminar el parámetro de este conjunto de ecuaciones paramétricas. Pero hay que tener cuidado porque acuérdense que no siempre la ecuación cartesiana, la que obtenemos de la eliminación del parámetro, es la misma función que la que está indicada por estas ecuaciones paramétricas. Y luego hacíamos ahí el ajuste, ¿no? Incluso gráficamente. Entonces, por eso les decía que lo más adecuado es trabajarlo de forma paramétrica y entonces derivar paramétricamente con la fórmula que tenemos aquí, que es la que veíamos allá. Profe, ¿qué dijo que teníamos que hacer después de calcular la pendiente? Pues les pide también la concavidad. La concavidad es la segunda derivada. Bueno, aquí tengo la solución, pero se me hace que ya se la van a llevar de tarea. Inténtenla. Creo que no está muy complicada, pero sí inténtenla para mañana checar cualquier duda que surja. Déjenles paso lista. Listo. Vale, entonces llévensela de tarea. Mañana checamos cualquier duda que haya. ¿Sale? Sale, profe. Sí, profesor. Hasta mañana. Gracias. Bye. Gracias. Vale, que tengan un día. Mañana. Vale, gracias. Gracias, profe. Vale, nos vemos.